ya lo teníamos anunciado, hoy vamos a continuar con el estudio de las doctrinas fundamentales, los artículos de fe, en qué creemos, y hoy vamos a hablar acerca de un tema muy precioso, acerca del nombre de Jesús. ¿De dónde viene el nombre de Jesús? ¿Por qué creemos en el nombre de Jesús? Y así que le quiero invitar, hermano, para que en esta noche le demos una palabra de oración al Señor y seamos pidiéndole su iluminación, su inspiración, la unción divina de parte de Él en esta noche para entender este tema tan precioso. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús. Soberano Dios y Padre del cielo, te damos gracias, Dios mío, por tu misericordia, Señor, por tus bendiciones, Señor, por tu palabra, la que ha de ser predicada en esta noche. Gracias te damos, Señor, por este momento tan especial. Pedimos tu inspiración, Señor, tu iluminación, Dios mío, que seas tú revelándonos, Señor, por medio de tu palabra, Señor, que podamos entender, Señor, de una manera precisa, Dios mío, la importancia de tu nombre, Señor, y por qué creemos en tu nombre. Bendice a cada familia que está conectada con nosotros en esta noche. Lo pedimos en el nombre tuyo. Amén y amén. Entonces vamos a tratar de describir en esta noche, porque es un tema extenso y puede llegar a ser un poco complejo, hermanos, lo del nombre de Jesús. Así que traté de extraer como lo principal, como lo más importante, y espero pues de que sea de bendición para todos ustedes. Entonces antes de hablar del nombre de Jesús, que es el nombre que conocemos actualmente, vamos a hablar del nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Y así como cada uno de nosotros tiene un nombre, tiene un apellido, tiene eso que nos identifica, eso que nos diferencia de los demás, ese nombre que cada uno de nosotros tenemos, ese nombre con el cual cada uno fue registrado allá cuando nació. Asimismo, Dios tiene un nombre propio, y es muy importante que todo creyente, de que cada hijo de Él, que cada persona que se acerca a Él conozca su dulce nombre. Y conocer el nombre de Dios es entender quién es Él, quién es nuestro Dios. Es saber qué representa. Conocer su nombre es poder usarlo con autoridad y sentirnos seguros de que quién es el Dios en el cual hemos creído. También saber de que su nombre hace referencia a sus obras, sus atributos y sus cualidades. En esta noche pues estamos en un culto de oración y enseñanza, así que yo les pido por favor de que si tienen la forma de escribir, de apuntar estos datos que son interesantes y son importantes, porque en el momento que llegue alguien a tratar de debatir o a tratar de confundirnos, pues tengamos los argumentos necesarios para defender nuestra doctrina. Hay algo importante de marcar, hermanos, y es que Dios nunca, a través de la historia, dio a conocer su nombre en la antigüedad, sino que a medida de que el hombre fue teniendo experiencias con Dios y fue conociendo a Dios, el hombre mismo le fue asignando apelativos o términos a Dios, los cuales definieran sus atributos. Hay que saber de que Dios no tiene nombres, tiene apelativos, tiene atributos, tiene roles. Él solo tiene un nombre. Así como Él es uno, Él tiene un solo nombre. Gloria al Señor Jesús. En Éxodo 6, versículo 2 al 3, habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Entienda ese verso, dijo que se presentó como el Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Y esto del nombre de Jehová, este asunto lingüístico lo vamos a desarrollar más adelante, pero este mismo verso, Éxodo 6, versículo 2 al 3, lo miré en la Vulgata Latina, en la traducción Vulgata Latina, que es una de las traducciones más antiguas, y en síntesis dice, al momento que él se presentó de yo soy Jehová, la Vulgata Latina dice ego dominus, lo cual significa yo soy él. Y cuando dice el Dios omnipotente o Jehová, en la Vulgata Latina no aparece este Jehová, sino que aparece aparece Adonai, lo cual significa el Señor.
Así que esto lo vamos a analizar más adelante. Y vamos a mirar los títulos y apelativos dados a Dios en el Antiguo Testamento. Y como lo decíamos ahorita, algunos hombres de la antigüedad, esta siempre ha sido la mayor incógnita del hombre en el sector espiritual, conocer cuál es el nombre de Dios. Porque en la antigüedad, cuando veían el movimiento del sol, de las estrellas, de los astros, el movimiento de la naturaleza, las otras culturas asignaban un nombre a cada movimiento. Y de igual manera, para los hebreos, había un misterio grande y era conocer cuál era el Dios, aquel que llamó a Abraham, ese Dios todopoderoso. Y hubieron unos hombres que intentaron conocer a Dios, y cuando lo tuvieron cerca, cuando estuvieron en su presencia y tuvieron la oportunidad de preguntarle directamente, ¿cuál es tu nombre? Pues el Señor le respondió. Número 1, Jacob, Génesis 32, 29. Entonces Jacob le preguntó al Señor y le dijo, declárame ahora tu nombre. Ahí vemos que tenía la inquietud de quién era ese con el que estaba hablando. Declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo. O sea, en resumidas palabras, le cortó la conversación, y aquí lo importante es que usted sea bendecido. Número 2, Manoa también tuvo esta inquietud. Jueces 13, 18. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, a la teofanía que estaba en ese momento frente a él, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, el cual es admirable? ¿Sabe que vemos que Dios, siempre que se manifestaba a ellos para hacerles un milagro, para hacer algo, ellos quedaban con la intriga de, bueno, ¿y quién es este que me está ofreciendo un milagro? Y podríamos analizar, hermanos, de que este estudio del nombre de Dios, lo que más adelante veremos, lo podríamos dividir en 3 fases para que lo tengamos presente. 3 fases o 3 etapas, las cuales tienen un origen y un orden cronológico. Número 1, la fase abrahámica, la fase de Abraham, en el tiempo de Abraham. Y todo inicia el momento en el que Abraham es llamado por Dios allá en Génesis 12. Abraham obedeció a Dios, creyó en las promesas de Dios, y en el momento, en su tiempo, en su momento cronológico, ocurrieron varios eventos los cuales Dios le permitió ver y vivenciar. Y aparte de esos momentos que Dios permitió, esos eventos especiales, los cuales Dios iba desarrollando, el hombre mismo era el que lo llamaba de varias maneras según esa etapa, y las vamos a ver. En la fase de Abraham, para que hagamos la diferencia, en la fase de Abraham, uno de los apelativos o de las formas en las cuales llamaron a Dios es el Elión, que significa el Dios Altísimo. Génesis 14 del 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. De ahí sale ese apelativo, el Elión, que significa el Dios Altísimo. Número 2, el Roi, que significa el Dios que ve o Dios me ve. Agar, la sierva de Sara, usó este término reconociendo a la deidad que le estaba hablando, a la deidad que la cuidaba. Y algunos teólogos, algunas personas estudiosas dicen que este evento tiene un significado diferente al que dice la Biblia. Y es que Agar, según ellos dicen, Dios me ha visto y aún estoy viva. Porque la palabra dice que nadie puede ver a Dios y vivir, porque es una gloria tremenda. Entonces eso es lo que ellos tratan de describir. Pero lo que dice la Biblia en Génesis 16:13, entonces llamó el nombre de Jehová. Ahí estaba hablando Agar y el Señor, porque el Señor, todos conocemos la historia de que Sara no podía concebir y le dijo que se acercara a Abraham, a su sierva Agar, y ella pues sí podía concebir. Y el Señor estaba hablando con Agar, pero aquí lo importante es que entonces llamó el nombre de Jehová. Ella lo llamó, ella lo nombró. Llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve. Ahí vemos el Roi, el Dios que ve. Número 3, el Shaddai, que significa el Dios omnipotente o todopoderoso. Génesis 17, 1 al 2. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso.
anda delante de mí, sé perfecto y pondré pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Ahí se estaba presentando como el Todopoderoso y ellos lo llamaban como el Shaddai. Número 4, el Olam, o sea, el Dios eterno. Génesis 21:33, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. O sea que vemos que en el tiempo de Abraham, en la fase abrahámica, Dios por su obrar le otorgaron unos apelativos, unos títulos, unos nombres, y ya los vimos, lo que es el Roy, el Shaddai, el Olam, el Elión. Pero ahorita en la fase mosaica, en el tiempo de Moisés, Moisés conocía a Dios por los títulos genéricos. Esta es la segunda fase, la fase mosaica. Moisés conocía a Dios por los títulos genéricos, los cuales le eran transmitidos por la tradición oral, o sea, lo que él escuchaba de Dios, los títulos que él escuchaba de Dios, de esa manera lo conocía. Pero cuando Moisés tuvo la oportunidad de estar de frente a Dios, cuando Dios lo llamó para libertar al pueblo, cuando Dios se le presentó como una zarza que ardía y no se consumía, cuando estuvo ahí le dijo: quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Después de que Dios le dijo para qué lo había llamado, en Éxodo 3, 13 y 14, dijo Moisés a Dios: he aquí. Moisés se puede decir que es la tercera persona la cual le pregunta a Dios: ¿cuál es tu nombre? Tú que me llamas, ¿cuál es tu nombre? Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Esta era la incógnita que estaba planteando Moisés. ¿Qué les voy a contestar cuando me digan en nombre de quién viene? Y el Señor le respondió, y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Y aquí, en cuanto a lo del nombre de Dios, hay un asunto religioso, hay un asunto histórico y hay un asunto literario. Porque en las traducciones más antiguas y en los relatos hebreos de este acontecimiento, cuando el Señor le dijo: yo soy el que soy, la traducción antigua, la forma antigua hebrea es Eyed, que significa yo seré. Y cuando más adelante le dice: yo soy, me envió a vosotros, significa Yahweh, Yahweh. Esa es la traducción o la forma antigua hebrea en la cual se pronunciaba el nombre de Dios. Pero ¿qué sucedió con este asunto lingüístico, con este asunto literario? De que los escribas hebreos, ellos sabían que pronunciar este nombre, de que pronunciar el nombre de Dios es el nombre especial, el cual es conocido, hermanos, para ellos era algo muy sagrado, para ellos era algo muy divino, era algo muy santo. Entonces ellos lo que querían evitar es que las personas al momento de leer sus escritos pronunciaran el nombre sagrado y pronunciaran el nombre santo. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Ellos obtuvieron las consonantes más importantes y de ahí sale el YHWH, lo que se llama el tetragramatón divino, y que traducido a nuestro idioma ya no es Yahweh, sino YHWH. Pero ellos hicieron algo más. Ellos reemplazaron ese Yahvé, ese Yahweh por Adonai, que significa Señor. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Lo que ellos hicieron fue que tomaron las consonantes de YHWH y le sumaron las vocales de Adonai. Y como resultado total se da Yahuwah, YAHOWAH, Yahuwah. Y esto más adelante pues traería una confusión, porque hay muchos hermanos que se confunden con esto de que Yahvé, de que de que Jehová. Pero nosotros, hermanos, tenemos una revelación gloriosa y una revelación divina, que así cuando nosotros nos refiramos a Jehová o a Dios o a Jesús, nosotros sabemos que estamos hablando del mismo ser,
que estamos hablando de la misma persona. Y esto no es porque nos lo hayan enseñado y gracias a Dios por las enseñanzas, sino que esto lo recibimos todos nosotros de parte del Dios Altísimo. Este es el nombre especial de Dios y es conocido en el hebreo, como ya lo había dicho ahorita, el tetragramatón divino, que es conocido en nuestro lenguaje como YHWH. Y como lo decía ahorita, desde el siglo IV antes de Cristo, los hebreos dejaron de pronunciar el nombre, dejaron de pronunciarlo, y no es porque fuera imposible pronunciarlo porque no tuviera vocales, sino porque es un nombre sagrado, es un nombre santo. Entonces aquí viene un asunto lingüístico. ¿Qué hicieron los escribas hebreos? Ya lo vimos, pero entonces para evitar que esto sucediera, que hubieran errores o que la gente pronunciara el nombre santo, reemplazaron la A por la E, de modo en que ya no quedó Yahweh, sino Jehová. Y esto creó una confusión en que cómo se debe nombrar, en base, como se dejó de pronunciar hace tanto tiempo, no conoceríamos cómo lo pronunciaban ellos. Pero de modo de que quedó Jehová, esto se llevó a traducciones, y las traducciones, según la cultura, lo que hicieron fue adaptar este Jehová. En unas culturas, en el arameo, en la lectura aramea antigua o la más reciente, no se lee Jehová, sino Jehav, se lee Jehav. Y de ahí algunas versiones de ese Jehav, o sea que sabemos que todo esto de Jehová, de Ja, han sido traducciones. De ahí de ese Jehav, algunas versiones lo han transliterado a Yahvé, o a nuestra cultura, a nuestro castellano, ese Yahvé se convirtió en Jehová. En Jehová. O sea que esto puede ser un poco complejo y mucha información, pero yo sé que hay muchos que lo están entendiendo y con la ayuda del Señor lo entenderemos mucho mejor. Entonces, en la segunda fase, en la fase mosaica, aconteció todo esto. Y hay unos títulos apelativos compuestos, lo que es Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Shalom, pero eso lo vamos a ver en otra serie, los nombres, los títulos o apelativos compuestos del Señor. Y ya vamos llegando a la tercera fase del nombre de Dios, de cómo se divide este estudio del nombre de Dios. Como les dije, lo estamos tratando de una manera muy rasa, como tratando de obtener lo más esencial. Este nombre, este tetragramatón, YHWH, se proyectaba escatológicamente en la fase mesiánica, en la fase del Mesías, al momento de Cristo. Y las Escrituras nos enseñan lo siguiente: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Ahí vemos que se están viendo vestigios de lo que sucedería más adelante. Zacarías 14:9 nos dice esto. Isaías 52:6. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Y este verso, Isaías 52:6, es un verso clave y lo vamos a analizar, porque se divide en dos partes. La parte número 1, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. O sea que el pueblo no conocía cuál era el nombre de Dios, no conocían cuál era el nombre de ese ser supremo. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Y también nos habla de una forma futura, de que en un futuro se iba a dar a conocer cuál era ese nombre. La segunda parte dice, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. O sea que no iba a enviar un ángel, no iba a enviar a un profeta como lo había hecho en la antigüedad, sino que él mismo vendría y nos revelaría cuál era ese nombre sobre todo nombre. Y como podemos observar, Dios prometió, y lo que Dios promete, Dios lo cumple. Dios prometió que daría a conocer su nombre como el nombre único y el nombre personal de Dios. Ahí sí ya no iba a ser nombrado por los hombres, por lo que él había hecho, sino que iba a dar a conocer su nombre, se iba a presentar oficialmente con su nombre. Y llegamos a la última parte, el nombre revelado. Ese misterio que había estado oculto, esa incógnita que era la más grande, la cual el hombre tenía, que era conocer el nombre de Dios, ese nombre que estuvo oculto durante miles y miles y miles de años, iba a ser revelado. Isaías 7:14,
Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y esto se cumplió, hermanos, esto se cumplió en San Mateo capítulo 1, verso 21. Y dará luz a un hijo y llamará su nombre Jesús. Y ahí en su Biblia y en mi Biblia está en mayúscula. Es lo mismo cuando allá en Deuteronomio 6, verso 4, oye Israel, el Señor está en mayúscula. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es, porque se estaba refiriendo al Ser Supremo. Y aquí en Mateo 1, 21, y llamará su nombre Jesús, está en mayúscula. Y esta orden la estaba dando un ángel, la estaba dando directamente de parte del Señor. Llamará Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y yo creo que, hermanos, esto ya es un motivo suficiente para estar contentos de que tenemos una revelación gloriosa, porque el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de la promesa se manifestó en carne. Gloria a Jesús. Él mismo vino a salvar a la humanidad como lo había prometido, de que yo mismo estaré presente. No podía faltar a lo que había prometido, de que Él mismo vendría a traer salvación por medio de su nombre. ¿Y cuál es ese nombre? Yo sé que usted ya está en su casa y puede contestar, ¿cuál es ese nombre por el medio del cual somos salvos? ¿Cuál es ese nombre? Y es el nombre de Jesús. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús. Hoy en día nacen personalidades muy importantes en la realeza y la fama, la farándula está interesada por conocer cuál es el nombre, cómo le van a llamar al príncipe, cómo se va a llamar el que va a heredar el trono, y le dan el nombre y no genera ninguna conmoción. Pero cuando se reveló el nombre del Dios Todopoderoso, el cual es Jesús, no solamente fue revelado para calmar la incógnita del hombre, sino que fue revelado para traer salvación a su vida y a mi vida. Gloria al Señor. Es el nombre más alto, más sublime, más hermoso que haya sido revelado a los hombres. Pero ¿qué representa el nombre de Jesús para nosotros? En primer lugar, debemos entender que las 5 letras que componen este nombre glorioso no son una fórmula mágica para la salvación, no, Señor. El nombre de Jesús representa su presencia, representa su poder, representa el perdón de pecados por medio de su nombre. En fin, representa la obra de Dios en toda su extensión. Por esta razón, cuando nosotros invocamos su nombre, confiamos que Él mismo es el que se hace presente en medio de nosotros. Es el mismo el que viene a sanarnos, es el mismo el que viene a libertarnos, a restaurarnos, porque estamos invocando su nombre. Lo estamos llamando por nombre propio. Gloria al Señor. ¿Y qué usos le damos nosotros al nombre de Jesús, a este nombre glorioso? Es como un ejemplo que yo pongo. Si yo, hermano, a usted le voy a dar un cheque y le digo, vaya, reclame esta plata en nombre del pianista. Cuando usted llegue al banco le van a decir, pero es que pianistas hay muchos. Deme el nombre exacto, el nombre preciso, el nombre propio. Pero cuando yo a usted le dé el cheque en el nombre de Sebastián Ramírez, cuando usted vaya al banco va a poder reclamar el cheque porque está el nombre propio. De esa manera es con nuestro Dios. Los usos que nosotros le damos al nombre de Jesús, al nombre de nuestro Dios. La palabra dice que todo lo que hagamos de hecho o de palabra, hagámoslo todo en el nombre de Jesús. Todo debe ser en su nombre. Por esta razón nosotros obedecemos su palabra, porque nosotros predicamos en su nombre, nosotros bautizamos en su nombre, nosotros echamos fuera demonios en su nombre, nosotros oramos en su nombre, hacemos señales en el nombre de Jesús, nos congregamos en el nombre de Jesús, los enfermos son sanos en el nombre de Jesús. En conclusión, el nombre de Jesús es la plena revelación de Dios, sencillamente porque Jehová del Antiguo Testamento, ese apelativo del Antiguo Testamento,
es Jesús. ¿Y por qué? Colosenses 2:9 dice, porque en Él, en ese Dios supremo, en Cristo, en Jesús, habita toda la plenitud de la deidad, habita corporalmente toda la plenitud de ese Dios supremo en Jesús. Jesús es el nombre definitivo y único del Dios único y está directamente relacionado con la salvación. Y qué glorioso saber, hermanos, de que nosotros tenemos esta revelación del nombre de Jesús, de que somos perdonados por medio de su nombre, de que nuestros pecados son lavados por medio de su nombre, de que cuando oramos por alguien y es sanado, no es porque tengamos las palabras clave, las palabras mágicas, no, porque como allá cuando estos discípulos iban a sacar demonios, decían, os conjuramos en el nombre de Jesús, el Dios de Pablo, que salgáis, y los demonios contestaban, a Jesús conocemos y a Pablo también, pero ustedes ¿quiénes son? En el nombre de Jesús los demonios tienen que salir. En el nombre de Jesús los enfermos tienen que sanarse. En el nombre de Jesús, ese es el nombre de nuestro Dios, hermano. Y qué bueno que lo hemos entendido. Y qué bueno que a nosotros nos ha sido revelado esto tan glorioso. Este misterio que era oculto para muchos, a nosotros nos ha sido revelado. Así que debemos ser los más privilegiados y ser los más felices de que tenemos la revelación de este precioso nombre, porque es un nombre precioso. Y quiero invitarle, hermano, para que le dé gracias a Dios ahí en su casa, de que nosotros no estamos cerrados, de que nosotros no estamos todavía con esta incógnita, sino que nosotros conocemos el nombre de nuestro Dios, y aparte de eso lo podemos llamar por nombre propio y puede obrar en nuestra familia, en nuestras necesidades. Qué hermosa revelación. Así que vamos a orar para dar gracias a Dios por esto. Y yo sé que esto debe traer gozo a nuestra vida, hermano. Debe traer gozo, debe traer aliento, debe traer esperanza. Y vamos a dar gracias a Dios por esto. Mi Señor Jesús, te damos gracias, Dios mío, por este momento, por esta oportunidad, Señor, que nos diste. Así de una manera muy acelerada y por muy encimita de conocer los orígenes, de conocer por qué te llamas así, de conocer cuál es tu nombre, de conocer por qué te revelaste de esta manera. Gracias te damos, Señor, por hacernos entender y revelarnos de que te llamas Jesús, de que te podemos llamar por nombre propio, de que en tu nombre, Señor, hay perdón de pecados, de que en tu nombre hay sanidad, de que en tu nombre hay milagros, de que en tu nombre los demonios tienen que salir. Gracias, Señor, por esta revelación suprema. Gracias, Señor, por este momento que nos diste, este momento que nos brindaste. Te damos gracias, mi Dios, en tu nombre, Jesús. Amén.